Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Entre nosotros se ha extendido esta idea de que nuestros hijos debieran irse bien lejos para triunfar, para ser alguien, para dar todo lo que puedan dar. Y ellos que escucharon toda la vida a los papás, a los amigos, a los parientes, decir que en este país no se puede nada, tampoco encuentran qué hacer por acá. Si vivimos diciéndoles que acá no se puede, que no hay futuro, que todo sería indecoroso, ¿por qué no se irían? Esto antes ocurría en las clases más altas, ahora en la clase media también, ante la posibilidad de viajar y pagar el pasaje en cuotas, por ejemplo, prevalece esta idea. ¿Pero por qué se van los que se van? ¿Qué buscan? ¿Qué encuentran? ¿Qué les están ofreciendo? ¿Cómo los tratan? La ilusión de una salida al progreso y al bienestar muy lejos de casa. ¿Por qué se van los que se van? Convidamos a Claudia Tomadoni, que es coordinadora científica de la Universidad de Iena, pero yo les quiero citar brevemente parte de su hoja de vida, porque en todo eso nos asentamos para tratar un tema que nos parece de central y de mucha seriedad, ¿no? Ella es profesora y licenciada en Historia, es doctora en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por la Unidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional, máster en Impactos Territoriales y Ambientales de la Globalización de la Universidad Internacional de Andalucía en España, y ha trabajado como docente de grado y posgrado en muchas universidades en Argentina, Colombia, México y Alemania. Además es miembro de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental Argentina. Bueno, todo esto conforma un lindo universo para poder abordar con ella este tema. ¿Por qué? Bueno, porque conoce a los pibes, transita con ellos, porque es argentina y está viviendo hace muchos años en Alemania, y porque vamos a hablar de la globalización. ¿Esta es la globalización deseada? En todo caso, ¿qué parte de la globalización y a quién beneficia, no? Otra vez. Bueno, Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pasado el mediodía por ahí ya, ¿no? Y sí, ya son las 2:10 de la tarde por aquí, 14 horas 11 exactamente. Bueno, viste que recién hablaba un poco en la introducción sobre qué les decimos los adultos a los chicos? ¿Qué expectativas tienen los adultos cuando impulsan a sus hijos a emigrar? ¿Y cuál es el imaginario de vivir en el exterior? Bueno, mira, cuando pensaba en este encuentro contigo, lo primero que se me ocurrió, cuál es ese imaginario de vivir en el exterior, y ahí empecé a desglosar toda esta cuestión y me gustaría conversártelo y conversar con tu audiencia desde el punto de vista de lo personal, de lo político y de lo ambiental. Bien. Porque creo que ahí hay un foco muy importante por el cariz que tiene tu programa, ¿no? Yo creo que el imaginario de vivir en el exterior está muy sobrevaluado, porque en algún punto lo que se plantea es, bueno, te vas y es como vivir en la Argentina, pero con más plata, con más seguridad, con más bienestar. Ese es el imaginario, sí, ¿no? Sí, tal cual. Es como que se plantea que, por ejemplo, los que vivimos en Alemania transitamos por veredas de oro, ¿no? Y que acá todo es fabuloso. Y yo debo decir que no es así, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, vivir en el exterior no es como vivir en Argentina con más plata, porque, claro, el que vive afuera, en teoría, vive mejor, muestra viajes, muestra dinero, muestra lugares hermosos. Las redes sociales te juegan en eso, vos siempre mostrás lo mejor, pero
detrás de todo eso, lo que nadie te cuenta, es la soledad, cómo es vivir lo diferente, la discriminación, la añoranza, el manejo de códigos diferentes. Es otra sociedad. ¿Está? Sí, sí, te vamos siguiendo con mucha atención, es clave lo que nos estás diciendo. Entonces, ese es el imaginario, ¿no? Nene, andate porque acá no se puede vivir, allá vas a estar mejor. Pero siguiendo con lo personal, yo creo que tendríamos que ir a qué significa migrar, ¿no? Y migrar, esto es bien personal, es salirse del lugar de origen para encontrarse en un lugar que me va a recibir, ¿no? Entonces ahí hay dos partes, un origen en donde están tus raíces, tu infancia, ¿no? Tu adolescencia, que te marca los juegos, la música, los olores, los abuelos, todas esas raíces, ese es el origen. Y en el lugar de la recepción, en donde te pueden ocurrir muchas cosas, muchas cosas. Las dos principales, creo yo, es que desarrolles alas y puedas emanciparte, y es, digamos, el lado positivo y maravilloso, y a mucha gente eso le resulta. También depende de mucha disposición interna para poder integrarse a partir de esas alas, pero también en la recepción uno puede desarrollar anclas, y son anclas que te oprimen, porque vos te podés quedar en ese puente, en ese puerto, y te quedaste ahí, ¿no? Y entonces elevar las anclas para decir, no, para este lugar de recepción no es lo que yo me imaginaba, y volver, y bueno, y volver no es fácil. Volver no es fácil. Entonces, hay en aquellos que pueden volver, vuelven y van y vienen, volver, ir, volver, en un juego ahí. Y en cualquier caso, lo que te pasa cuando migras es un partirse. Te partís en dos. Y eso tiene sus dolores. Y es fuerte lo que decís, claro, claro, porque, digamos, hay una idea de que los migrantes de Argentina son recibidos con los brazos abiertos. ¿Esto es realidad, es fantasía, es un mito? Mira, ahí tendríamos que ir, ya me enfilaría para ver de la cuestión política, porque, a ver, no existe país que reciba a los migrantes con los brazos abiertos, ¿no? Por más que haya políticas públicas de atracción de migrantes. Argentina las tuvo, ¿no? Fines del 19 había que poblar la nación en el supuesto desierto argentino. Entonces se hicieron políticas de atracción de migrantes, pero basta recurrir a literatura, a novela, para darte cuenta que las sociedades no recibieron con los brazos abiertos a esos migrantes, ¿no? O sea, la misma Argentina lo sabe a eso, ¿no? Basta ver la discriminación que sufrían los recién llegados, ¿no? Eran migrantes pobres y mugrosos que venían de Europa al principio. Después esos migrantes pobres y mugrosos venían de América Latina, y sin embargo el migrante siempre tiene esa cuestión. Yo creo, Sergio, que vos identificás muy bien esto que decís, que bueno, que los argentinos, que parece que fuéramos como algo superior, somos bien recibidos en todos lados. Especiales. La Argentina son especiales, ¿no? Y entonces, bueno, en esa especialidad salimos a buscar mejores salarios, mejores sistemas de salud, mejor bienestar. Pero en los países de recepción, que son diferentes, una cosa es la política pública de atracción y otra es la sociedad que te recibe. Claro. ¿No? Entonces, esa recepción puede ser buena o puede ser mala, porque no dejas de ser un migrante, ¿eh? No dejas de ser un migrante nunca. Y en tu experiencia, vos vivís en Alemania,
¿cuál es el ánimo con que se recibe a los migrantes en el país donde vivís? Bueno, mira, lo que se busca en el caso particular mío de Alemania, son migrantes calificados y supercalificados. Calificados o a calificar para aquellas tareas que digamos que los propios no quieren hacer, ¿no? Le hace subirse a una motito y hacer delivery, trabajar en un hospital, cuidar a ancianos con todo lo difícil que es ese oficio, que es muy difícil. También se buscan otro tipo de oficios que no hay gente joven formándose para ello, entonces se busca atraer a esa gente. Y después los supercalificados, que vos pensás, le salen al país de recepción 0 euros, porque hay un país que los formó, que los calificó, y llegan aquí súper calificados a costo cero para el país, para entrar en una dinámica económica que le sirve al país receptor, ¿no? Entonces ahí hay digamos, una recepción fuerte, valorada, porque, favorecen a la economía, ¿no? Por eso te vuelvo a repetir, yo creo que detrás de toda migración existe un gran interés económico y a veces político. ¿Dirías que el trabajo que desarrollan es precario? Yo sé que figura en tus líneas de investigación el trabajo precario. ¿De eso estamos hablando? Depende de qué países. Porque, por ejemplo, en el caso alemán, vos no podrías estar de manera ilegal, ¿no? Que es donde surgiría el trabajo precario. Claro. Yo he visto, por ejemplo, algún columnista, algún periodista de medios argentinos que estuvo aquí en la ciudad de Leipzig diciendo la maravilla que vivían algunos migrantes argentinos que teniendo título de contador público, de ingeniero, estaban felices repartiendo pizzas. Y a mí eso me parecía una locura. Eso me parecía una locura, porque vos no podés estar, y hasta incluso dudé si no estaban mintiendo y era todo como una opereta preparada, porque vos no podés, siendo ilegal, estar trabajando en ese tipo de cosas, porque te cierran el negocio, te lo cierran, ¿no? Claro. Entonces, hay ahí toda una cuestión que habría que investigarlo. Que existe el trabajo precario, en Alemania existe, en términos de que tiene menos salarios, puede ser temporal, pero siempre tiene que ser legal. Nunca vas a poder migrar sin tener un pasaporte europeo. Estamos escuchando a Claudia Tomadoni, que es coordinadora científica de la Universidad de Jena. Es una argentina que vive ahí desde hace algunos años. Claudia, te habla Marina. Y pensando en... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensando en la persona que se va con una expectativa, con un proyecto, ¿cuál es el margen de tiempo de darse justamente la oportunidad de que eso se cumpla? Porque si uno se va y ante la primera frustración vuelve... ¿Y cuál es también el riesgo de esto, ¿no? Que por seguir tolerando, digamos, se haga algo imposible. Y mira, los tiempos dependen de cada uno, y hasta te diré una cuestión, también depende en qué época del año venís. Porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, si te venís en invierno, en donde te amanece a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde es noche, los días son más cortos, no tenés sol, el cuerpo te reacciona, esto te lo digo por experiencia personal, ¿no? Porque tenés menos melatonina, un montón de cuestiones, y el cuerpo reacciona también a todo y te deprime y te pone mal, ¿no? Ahora, si venís en verano con plena expansión, en donde a las 4 tenés luz y hasta las 10 de la noche tenés luz, la experiencia es otra. Eso sin caer en determinismos climáticos, por favor. Bueno, pero también es algo que cuenta. ¿Qué estás diciendo? Claro. Pero, es una realidad. Pero incide en el estado de ánimo.
Y después está de ver, bueno, si me adapto o no. Conozco el caso de un pibe ingeniero industrial que se vino, incluso con pasaporte alemán y todo lo de la ley y demás, y no se encontró con la sociedad. No pudo entender cuáles eran los códigos del lugar de recepción. Que en Alemania, por ejemplo, tal vez tu forma de socialización y pertenencia es más fuerte participando en distintas organizaciones, desde los bomberos hasta la Asociación Cuidadora de Perros, pasando por no sé qué. Ahí es donde te socializas, donde encontrás los amigos. Los amigos jamás los encontrás en el trabajo. Y ese es un código totalmente diferente. Qué interesante, porque ese sería un código muy distinto al nuestro. Entonces, si vamos con esa expectativa, vamos a estar buscando en el lugar inadecuado esa cohesión, digamos, con la sociedad, ¿no? Del lugar donde vamos. Absolutamente, Marina. Porque vos tenés que tener un tiempo para adaptar el cuerpo, un tiempo para adaptar la cabeza, un tiempo para adaptar el corazón. Las formas de relacionamiento amoroso son otras, ¿no? Por ejemplo, esto es muy gracioso. Gracioso no por la situación, sino por la anécdota que les voy a contar. En Alemania, cuando vos vas a un bar y te sentás, viene quien te cobra y te dice, "Zusammen oder getrennt". Eso significa, ¿ustedes van a pagar juntos o separados? ¿No? Sí. Y en Argentina la costumbre es que el caballero le pague a la dama, ¿no? Sí. Bueno, aquí eso cambió un poco, sí. De ninguna manera. Y es getrennt, separado. Vos pagás lo tuyo, yo pago lo mío. Claro. Sí, ¿vos cuántos años? Cada uno paga a centavito. ¿Cuántos años hace que estás? Yo hace ya casi 20 años que estoy. ¿Y por qué te quedaste? Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con que yo fui muy bien recibida en esta sociedad, me sentí muy cómoda, entendí, creo, rápidamente los códigos y esos códigos iban conmigo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como la puntualidad, la organización, la planificación, que eran cuestiones que yo tenía personalmente, yo acá calcé justo con eso. Entonces me sentí cómoda, me sentí acogida. Por otro lado, cuando uno tiene niños pequeños y esos niños empiezan la sociabilización en un lugar, cortar eso es muy complicado en los niños, o por lo menos nosotros lo consideramos complicado, y entonces dijimos, bueno, nos gusta la socialización de nuestros hijos en este país. Claro. Y bueno, y eso fue llevando, y bueno. Pero ahora, siento que estás, Claudia, no fue fácil, claro, porque siento que de algún modo lo que nos contás valida el imaginario de organización, planificación, puntualidad, digamos, esto es lo que muestra el imaginario, pero claro, además nos está diciendo, yo tuve la capacidad de adaptarme y no sé cuántas personas por ahí tienen esa ductilidad o esa, en todo caso, fortaleza que has tenido para adaptarte a esos nuevos códigos, ¿no? Sí, porque yo creo que hay un factor de resiliencia, ¿no? Es como uno va construyendo su estar en el afuera. Ahora, yo te puedo decir que el sentimiento de añoranza, yo soy de esas que va y vuelve, ¿no? Y estoy partida. Yo siempre me identifico como un puente, ¿no? Claro. Entre un lado y el otro. Aparte, por mi trabajo, siempre estoy en contacto con muchos científicos que van, que vienen. Claro. Entonces yo soy un puente que ayuda en esa identificación de códigos. Sí, formarías parte de la globalización deseable, ¿no? Esa globalización que tiende puentes, exacto, efectivamente, y que puede interactuar con todos los mundos posibles. Dijiste en el arranque que tenías una visión personal, una visión política y una visión ambiental. ¿Cuál es esa última? Y mira, yo creo que tenemos una calidad de migrantes ambientales, sobre todo en los últimos tiempos, que es muy preocupante.
porque vos recién decías la globalización. Si yo estoy, digamos, dentro de lo que sería esa globalización deseada, en donde las fronteras se borran, se diluyen y vamos y venimos sin ningún problema. Sin embargo, estas fronteras existen y son muy duras y crueles para muchos. ¿Por qué? Porque en los migrantes ambientales, y si partimos de un concepto de ambiente entendido como ese espacio natural y culturalmente reconstruido por todos los seres humanos, tenemos que decir que nosotros como seres humanos somos naturaleza, naturaleza, ¿no? Sí. Somos parte de la naturaleza. Sí. Y este es el gran concepto, el gran desafío que yo creo que tenemos que desarrollar como humanidad. Porque en algún momento en la modernidad, los seres humanos, en realidad se hablaba del hombre, el hombre salió de la naturaleza para dominarla, para explotarla. Y en realidad hoy yo no creo que ya, por todo lo que hemos caminado con el feminismo y demás, ya no podemos decir el hombre, no podemos decir el hombre y la mujer, sino el conjunto de seres humanos, ¿no? Con todas las diversidades incluidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha gente que sale de su lugar de origen porque es expulsada por las condiciones ambientales que se viven en esos lugares. Léase contaminación, pobreza, guerra. En todos esos casos, en todos, hay una explotación del ser humano por el ser humano. Y en esa explotación del ser humano por el ser humano, evidentemente, también se explotan todos los recursos naturales, el ser humano incluido, y ahí hay condiciones en donde no se puede vivir. Y los seres humanos tenemos un instinto de sobrevivencia que nos lleva a movernos, ¿no? Sí. Hemos sido nómades hasta que nos establecimos en un momento de la historia de la humanidad. Pero cuando esas condiciones no están dadas, nos movemos. Y ahí, ¡pam!, aparecen las fronteras. Entonces, tenemos hoy refugiados ambientales que están en lugares de recepción viviendo en condiciones infrahumanas, ¿no? Vos te podés ir a islas del Mediterráneo, para mencionar los casos europeos, en donde viven en condiciones de campamento durante años, un montón de personas que llegaron ahí como niños y ahora son adultos. Terrible. ¿No? Impresionante es eso, sí. Entonces, pero eso también lo tenemos que tener en la cabeza como parte de la migración, porque llegan a lugares en donde las condiciones ambientales también son espantosas. Entonces, esa condición de migrante ambiental en la partida y en la recepción no la tenemos que perder de vista. Por ejemplo, fíjense ustedes, en Argentina, en la Universidad Nacional de San Martín hay un excelente grupo de investigación que trabaja las migrantas en Reconquista. Es un proyecto dirigido por la doctora Natalia Gabazo, y ellas trabajan, por ejemplo, cómo ha receptado Argentina a todas las migrantas que vienen de la zona de Paraguay, de Bolivia, ¿sí?, del interior mismo de la Argentina, y cómo estas mujeres son expulsadas de lugares ambientalmente hostiles y llegan a lugares ambientalmente hostiles, sí, como es la cuenca contaminada del Reconquista. El tema es amplísimo. Sí, es amplísimo, es interesante las puntas que nos quedan para seguir con estas consultas, el concepto de migrante ambiental, esa condición, esa nueva condición, diría, que deberíamos seguir explorando. Te agradecemos muchísimo, Claudia, el aporte de esta mañana, el trabajo que haces permanentemente tendiendo puentes, como decíamos recién. Un gran abrazo. Un gran abrazo a ustedes y muchas gracias por convocarme para hablar un tema que creo que en lo personal, en lo político y en lo ambiental es sumamente importante. Gracias por estos espacios, ojalá se repitan. Muchas gracias a vos por el aporte.
Claudia Tomadoni, es coordinadora científica de la Universidad de Jena. Qué interesante, qué lindo escuchar cuánto se aprende. Y enseguida vamos a salir a contactar a estas personas que están afuera, que se fueron con esas expectativas para saber qué encontraron, cómo se desarrollan. Migrar es partirse, nos deja dicho Claudia Tomadoni, entre tantas cosas, pero eso apareció como fuerte entre nosotros. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria conjuro y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Bueno, salgamos a encontrarnos con otras voces, otras experiencias, otros aportes en el programa de hoy. Karina Ripoll tiene 45 años, tiene estudios secundarios, hace 17 años vive en Bolonia, Italia. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Sergio, muchas gracias por invitarme, me encantó escucharlos, así que gracias. Qué bueno, ahora charlamos un poquito más y te escuchamos. Quiero saludar también a Serena Crowley, tiene 23 años, vivía acá con sus papás y se fue y está viviendo en Australia ahora. ¿Cómo te va, Serena? Buen día. Hola, ¿cómo están? Yo estuve en Australia del 2019 al 2021, pero ahora estoy en España. Ah, estás desde España. Bueno, desde ahí nos hablas entonces, pasado el mediodía también, es Europa, hablamos recién con alguien que vive en Alemania, y vamos a saludar a Martina Crowley, que tiene 26, es hermana de Serena, y ella está viviendo, bueno, también en España, dos de España. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por invitarme. Así es, soy la hermana de Serena, estamos acá juntas en España. Bueno, vamos a conocer las experiencias. Arranco con Karina, que nos pueda contar, y si querés, Karina, partí un poco de lo que escuchaste recién, de Claudia Tomadoni, esta profesora argentina que vive desde hace muchos años en Alemania y que nos puso el marco para esta conversación. Bueno, sí, todo lo que dijo casi me hace llorar porque me siento muy identificada con todo lo que fue marcando, sobre todo con el tema de que te sentís partida a la mitad. Nosotros particularmente, yo viví en muchas ciudades de Italia y también en Francia. En realidad nos venimos por un tema deportivo, o sea que mi ex marido viene con un contrato deportivo, pero tengo que decir que todos los deportistas, no era fútbol, era rugby, porque hay una gran diferencia. También los jugadores de fútbol de las categorías menores sufren. Entonces es como que en teoría teníamos todo más o menos armado, pero el contrato de trabajo era precario y las condiciones en las cuales vivíamos eran precarias, sobre todo al inicio hasta que el club se pueda adaptar. Claro. Y te daban el lugar donde deberías vivir, pero no sé, imagínate la situación de emigrar con dos niños, tenían 2 y 4 años, y no tener nada armado, ni la escolaridad, ni el sistema de salud, que tengo mucho para decir del sistema de salud. Muchas veces acá en Italia digo, en Argentina la educación y la salud, si queremos, más allá de que no funciona bien, es 100% gratuita, acá no, y no funciona bien. De hecho, hace muy poco, en Bolonia,
18 horas en el hospital, esperando que me atiendan. Yo no sé si es... Yo le preguntaba a mi familia en Argentina, ¿eso pasa en Argentina? No lo sé. Bueno, entonces, por el lado del tema de los contratos sí, en Italia particularmente, hay gente que sí puede trabajar ilegal. En Alemania, por lo que nos contó Claudia, no. Son más estrictos. Uh-huh. Y con respecto a los contratos de trabajo de los extranjeros, son precarios. Yo trabajé en la secretaría de un club, nunca tenés un contrato de trabajo, nunca tenés aportes, estás supuestamente legal. Uh-huh. O sea, la ley está hecha de una manera para que la sociedad se comporte también de una cierta manera. Claro. Vamos a seguir escuchando testimonios, enseguida volvemos, Karina. Vamos a escuchar a Serena, que estuvo en Australia viviendo y conocer parte de su experiencia ahí. ¿Querés contarnos, por favor, Serena? Sí, obvio. Hola, ¿cómo están? Yo me fui a Australia, a Sydney, a los 19 años. Me fui con un amigo, yo trabajaba en Buenos Aires en un restaurante. Y la idea era básicamente irnos 1, 2, 3 meses, lo que podamos, porque sabíamos que muchos argentinos se iban más que todo a Sydney a trabajar así de ilegal y hacían muy buena plata. Entonces, bueno, nada, yo con 19 años no tenía ningún compromiso, no tenía algo de ahorros, o sea, estaba bastante suelta en Buenos Aires y bueno, nos fuimos. Y yo el primer mes que llegué a Sydney me costó muchísimo encontrar trabajo, pero nada, cuando ni bien llegué dije como que me propuse quedarme porque me había encantado y nada, trabajé de un montón de cosas, obviamente sin papeles, sin nada, poniendo pisos en casas, en restaurantes, todo obviamente cosas muy chiquititas en ciudades muy alejadas de Sydney. ¿Qué hacías? ¿Ponías pisos? Ponía pisos de casa, sí. Ajá. Eso nunca habías pensado. Acá vos vivías en Nordelta, jamás imaginaste que ibas a poner pisos ahí, ¿no? No, para nada. Pero bueno, en ese momento como yo, o sea, me había enamorado mucho de Sydney en sí, dije, bueno, hago lo que sea para también vivir, porque no me había ido con muchos ahorros. Así que sí, trabajé realmente un montón de cosas, poniendo pisos, pintando paredes, limpieza, cuidando nenes, así durante un mes hasta que pude ahorrar y me saqué una visa estudiante y me quedé ya 2 años. Vamos a escucharla a Martina un ratito. Martina Crowley es, bueno, tu hermana, tiene 26 años, es hermana de Serena, bueno, y está actualmente en España. Contanos un poco, Martina, ¿cómo fue el arranque y qué haces? Okay. Bueno, es un poco distinto a la situación de mi hermana. ¿Se escucha con eco? Sí, se escucha un poco con eco. Si vos no te molesta o no te hace, no te complica para hablar, dale, que te estamos entendiendo bien. Perfecto, listo. Bueno, nada, yo acabo de llegar a España hace una semana, así que es muy reciente todo. Desde mi experiencia, yo, bueno, también vivía en Nordelta con mis padres, después terminé el secundario, me fui a estudiar a la universidad, me recibí, traté como, yo soy una persona quizás un poco organizada o como que pensaba que tenía que cumplir ciertos requisitos como para poder irme, y así fui postergando. Siempre tuve la idea de poder conocer el mundo, de poder migrar, quizás un poco por este imaginario que hablaban recién en la introducción, pero bueno, adentro mío yo quería irme y quería conocer diferentes experiencias, diferentes culturas, diferentes formas de vivir, y eso era lo que me atraía, y siempre lo fui postergando. También les fui dando prioridad a otras situaciones. Me recibí, soy licenciada en comunicación publicitaria en la UCA, y también yo quería, antes de emigrar, quería tener como cierta experiencia profesional, entonces me metí en una multinacional. Bueno,
cumplí como yo en mi cabeza ciertos requisitos que al fin y al cabo este año, en enero, me pasó que dije, yo ya estaba viviendo sola y me encontré como que quería más, ¿no? Que de repente la voz interna mía de emigrar se había hecho más fuerte y si bien había cumplido todos esos requisitos de recibirme, de independizarme, de vivir sola, de bancarme económicamente sola en Buenos Aires, que también es bastante difícil para gente de nuestra edad, porque bueno, la verdad que es muy difícil emprender. Dije, bueno, quiero otra cosa y nada, tuve que renunciar en el laburo, fue bastante difícil porque la verdad que estaba bastante cómoda, como que salí un poco de mi zona de confort y acá estoy. La verdad que es muy desafiante porque obvio que es este ideal imaginario, ¿no? Donde uno piensa que quizás van a hacer las cosas de una forma, pero yo ya, la verdad que hablo desde lo personal, ya en Buenos Aires yo como que soy una persona bastante ansiosa y que me viste como soltarme y dejarme llevar y vivir un poco te genera cierta angustia. Entonces, como que no lo veo tan idealizado el venir quizás a España, porque ya desde Buenos Aires yo sabía que es algo más personal, viste, cuando uno tiene ciertas características y se conoce y sabe cómo es. Yo creo que puedo estar en Buenos Aires, puedo estar en España, puedo estar en Alemania, en Italia, me va a suceder lo mismo, porque soy así. Claro, bueno, 3 historias bien diferentes. Martina, que tiene 26 años y está en España, Serena, que vivió en Australia, y Karina, que tiene 45 años y está en Bolonia, en Italia. Chicas, bueno, historias muy distintas. Me quedé pensando en lo que decía Martina. Vos planteabas que eras sumamente organizada, que tenías toda planificada tu carrera a pesar de que sos muy joven. ¿Cómo se rompe con eso y en función de qué se dice, bueno, pateo el tablero, dejo mi trabajo, ya estoy recibida, me voy a probar allá? ¿Cómo se trabaja esta ansiedad que vos claramente manifestás, Martina? Sí, buena pregunta. No sé, la verdad que la estoy trabajando. Creo que, a ver, un poco yo soy una persona que me gusta mucho estar todo el tiempo conectada, viste, hacer introspección, voy a terapia, leo libros, escucho psicólogos y todavía la verdad que no sé cómo calmar mi ansiedad, si soy honesta. Pero creo que hay ciertas herramientas que me ayudan, escribir todas las mañanas, de repente salir a caminar, meditar y un poco tratar de conectarme conmigo y repetirme que nada es para, como que nada es para tanto, ¿no? O sea, un día a la vez, porque si no me pongo a pensar en, bueno, qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en 3 meses y acabo de llegar. Entonces, trato de, bueno, de tranquilizarme y decir, bueno, a ver, fue un montón poder, lo que vos dijiste, Marina, patear el tablero, fue un montón salir de mi zona de confort, de mi mundo que me creé en Palermo, con mis amigas, con la gente que quiero, en mi trabajo, bueno, fue un montón para mí poder romper eso y irme estando bien, ¿no? Porque bueno, eso quería preguntarles. Dale. Justamente, Karina la saluda, chicas. A ver si alguna de ustedes consideró irse de Argentina porque este país no tiene futuro, o lo hicieron por una cuestión de, como vos decís, de yo estaba en una zona de confort y quise ver qué era esto de vivir en otros países. ¿Querés empezar, Karina, ahí en Bolonia? Ahora, les cuento, la idea nuestra fue, bueno, un tema de la carrera de mi ex marido, pero en un momento volvimos a Argentina, invertimos todo lo que habíamos podido ahorrar acá en Italia y parece que el destino era vuélvanse, porque en Argentina no se puede vivir.
eso fue muy duro, porque en realidad la idea era venir acá, hacer una experiencia y volver a donde teníamos nuestros amigos de toda la vida, nuestras raíces, nuestra familia. Y nada, no fue mal en todo sentido. Desde el colegio de los chicos, que los anoté en un colegio privado, sumamente preocupada porque, bueno, cómo se iban a adaptar, que venían con otro idioma y sufrieron de bullying en ese colegio, y fui una psicóloga antes para que me recomendara qué colegio tenía que mandar a los chicos. Terminé pasándolos a un colegio público porque había más diversidad. Acá en Italia las escuelas en ese periodo, yo vine en el 2006. Sí. Pero en el colegio público la verdad es que estuvieron bien, se sentían, no sé, distintos, hubo un cambio importante ahí. El duro camino del aprendizaje, ¿no? A través de lo que nos cuenta Karina ahora. Serena, ¿querés responder a la pregunta de Cari? Sí, yo la verdad que, nada, tenía 19 años cuando me fui y vivía con mi familia. Sí trabajaba como moza en un restaurante, pero la verdad lo hice más que todo, yo que tengo 14, 15 años me quiero ir de Argentina. O sea, no sé si es tanto por la calidad de vida que estaba teniendo, porque la verdad que siempre viví bien, si bien pasaron muchas cosas económicas en mi familia, siempre vivimos bien en un barrio privado y bla, pero creo que lo hice más por una experiencia propia y desde chiquita siempre mi objetivo era vivir en otro lado. Entonces, bueno, elegí Australia y ahora, bueno, elegí España. Se nos acaba el programa, lamentablemente. ¿Qué se dirían, bueno, de sus experiencias, de su camino, un poco de las trabas que encuentran, de la atmósfera que van viendo? Muy corto, ¿qué se dirían entre sí? Karina, ¿qué les dirías a Serena, que te está escuchando, y a Martina en España? Es difícil la pregunta. No sé, es una cuestión de... O sea, creo que todas tenemos algo en común. Lo mismo Claudia, es la capacidad de adaptación. Eso es como un elemento fundamental, cómo uno se adapta a los diferentes ambientes. Ahí está la clave. Y Martina, ¿qué dirías o qué preguntarías, vos que sos la que recién llegó? ¿Qué te interesaría saber de lo que significa vivir afuera? Y quizás es una pregunta muy similar a la que hizo Marina, que le hizo a Claudia sobre... A ver, yo creo que uno vive afuera y le van a ir sucediendo situaciones en donde quizás uno los pueda considerar fracaso, ¿no? O bueno, que quizás no salen las cosas como uno espera, o de repente uno tiene este ideal de, bueno, voy a poder tener una mejor calidad de vida y no sucede así. En ese momento, ¿cómo haces como para seguir adelante? No cómo haces, sino qué es lo que te preguntás como para seguir adelante y seguir estando en ese país que no es el de tu nacionalidad, ¿no? Como decís, bueno, sigo apostando a vivir afuera ¿por qué? Sí. Bueno, es una pregunta que ya encierra un poco la respuesta, por eso pasamos a Serena, que vivió en Australia, para el cierre de esto. ¿Qué diría Serena en un minuto? Yo diría que, justamente respondiendo un poco a la pregunta de mi hermana, que es algo que me di cuenta yo con el tiempo, que es que siempre puedes volver a tu casa. O sea, todas estas ansiedades que te surgen afuera. ¿Siempre podés volver si no tenés plata para el pasaje? Bueno, o sea, si te estás quedando afuera tendrías que tener un trabajo y es ahorrar, me imagino. O sea, es lo que me pasó a mí. Claro. Pero ¿y si acá después no se puede sostener ese nivel de vida? ¿Cómo? Si acá no se puede sostener ese nivel de vida y te pasa como le pasó a Karina. A Karina, exacto. Sí, no sé, o sea, yo me refería a si uno tal vez a veces
se pone en la cabeza que se quiere ir a otro país por una experiencia. Llega a ese país y se da cuenta que no se halla, que se le está haciendo muy difícil, que extraña mucho, que tal vez en Argentina estaba mejor, o en su país de origen estaba mucho mejor. Y a lo que iba a responder es que todas esas ansiedades y todo eso, está bueno tener en la cabeza que si vos querés, podrías volver a tu país. Claro, que como Bien. te fuiste, Claro, podés retomar. con esa claro. idea. Claro. Bueno, muchas gracias a las tres, Serena, Martina, Karina. Lindo para conversar toda la Sí, mañana sobre sí. esto, pero es un programa de radio y sabrán entender. Un gran abrazo y que todo ande muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Que tengan un buen día, buena tarde allá donde están por ahora. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.